Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Reunimos otra vez para celebrar la vida humana, para celebrar la capacidad de aprender, de preguntarnos. Nos reunimos para el estudio que hemos venido siguiendo desde hace algún tiempo. Un muy valioso libro. En búsqueda de si Krishna, la más hermosa realidad. Unas palabras puestas por escrito de una serie de charlas, de conversaciones en general que fueron captadas por algunos buscadores de la verdad, algunos viajeros hasta la India, a un lugar particular de la India llamado Mayapur. La India es un universo, pero especialmente hay unas zonas donde se mantiene la lectura del Veda de forma tradicional. Al sur de la India, en algunas regiones, hay unos lugares donde está la famosísima Sri Sampradaya, y al norte de la India, donde está la Gaudiya Vaishnava Sampradaya, la tradición de diferentes maestros, particularmente en el norte, hay una figura que destaca, que es Chaitanya Mahaprabhu. Y ocurrió un hecho muy particular con esta escuela a principios del siglo pasado, donde decidieron que no solamente se mantuvieran las fronteras de la India, sino que pudiera expandirse, y de hecho que en la misma India se fuera a organizar a manera de escuela, con todo lo que eso implica cuando nosotros practicamos, digamos, en un círculo reducido. Entonces no hay que estar pensando mucho en, por ejemplo, en el detalle del público y quién nos escucha, pero cuando se abre una escuela, pues es muy importante considerar quién está escuchando y desde dónde. Esa visión, esa sensibilidad apareció entonces a principios del siglo pasado, donde se quiso eh, mirar hacia lo que pasaba en Occidente. Y ahí hay muchos análisis para hacer, desde cómo vivimos, qué es nuestro concepto del cuerpo, qué idea tenemos de nuestros ancestros, cómo hemos tratado la tierra, un montón de elementos a revisar que casi no nos queda tiempo, porque por un lado consideramos que así ha sido siempre, que así debe ser, y por otro lado pues no le damos tanto valor. Y como pensamos que no existe otra cosa, entonces bueno, ¿qué más se va a hacer? Lo interesante de esta muy bella campaña, en el marco del yoga en general, pero en el marco del yoga específico, el Gaudiya Vaishnavismo, es que mostró un ejemplo de cómo se podían madurar los sentimientos, y a partir de ahí, de una visión particular de lo que podría ser una relación de unos sentimientos maduros en términos no solamente corporales, mentales, sino también espirituales, todo el resto de las cosas podrían empezar a tomar un mayor valor, una mayor conciencia. Entonces, esta visión es la que comparten los maestros, realmente así se llama, en búsqueda de sí Krishna, que es un concepto, mm, digamos, es el concepto central de todo lo que se está presentando, que se traduce de muchas maneras. La forma en como la traduce aquí Srila Maharaj dice: Krishna, la más hermosa realidad. Y ahí viene, por supuesto, una revisión de qué concebimos como realidad. Digamos que por eso es tan dramático y tan, necesita ser tan minuciosa esa escuela, porque nos está enseñando nuevas formas de habitar esta realidad. Está enseñando a Occidente a cómo darse cuenta, preguntarse si sí está viviendo en la realidad. Ya con eso tenemos para entender la profundidad y el carácter, cuánto abarca esta escuela. Entonces dice, el origen del alma, Sri Maharaj dice: desde tiempo inmemorial, el hombre, las personas se han preguntado por el origen del alma.
En este capítulo, Silas y Maharaj responde a la más vital de todas las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde he venido? Esta es la lección número uno del, del conocimiento del Veda, preguntarse por la propia identidad. De ahí, después nuestros pensamientos van a girar alrededor de esa identidad y nuestros deseos van a girar alrededor de esa identidad. Entonces uno concluye, es una conclusión que se hace de manera muy profunda. No es tan fácil llegar allá. Por ejemplo, concluye, yo soy una persona que le conviene, que se alimenta, que le gusta, que está hecha para comer carne, por ejemplo. Y a partir de ahí ya todo lo demás, argumentos, sentimientos, sabores, empiezan a girar alrededor de esa idea, pero todo surge siempre de una identidad. Por eso cuando alguien tiene conflictos de identidad, es una cuestión que se vuelve también tan dramática. Ahora, socialmente, tenemos diferentes, digamos, capas de esa identidad. Socialmente tenemos una identidad que está determinada por los, los intercambios que hacemos en términos de elementos para vivir con nuestro entorno. Y esa es una muy utilizada aspecto de nuestra identidad, pero evidentemente no es la última. Cuando nos sentamos en el autoconocimiento, descubrimos que tenemos una identidad también hecha de un montón de ideas que corresponden entonces a ese intercambio a partir de lo que somos. Eh, y ahí viene qué tan éticos o no éticos somos, qué tan reconciliados estamos con nuestro espacio de tierra, que es el territorio, pero también nuestro espacio de tierra es nuestro cuerpo, que también está hecho de tierra y es el primer territorio que habitamos. Cómo nos identificamos con las situaciones que tiene o que no tiene. Todos ustedes conocen, muy mencionado eso, la identidad con el cuerpo, el género, el sexo, todo el asunto. Y después de todo esto está nuestra identidad más allá, que vamos descubriéndolo. Entonces, una persona que intercambio elementos con mi entorno para poder sobrevivir. Soy una persona que después tiene una forma de entenderse en el mundo, que nos va a llevar a unas preguntas existenciales. Y ese es el ejercicio, y esa es la pregunta que plantea siempre la filosofía, porque dice que ha aparecido siempre a lo largo de la historia de las personas, porque está ahí ese camino, no es, digamos, una cosa muy extraña para recorrer. Por eso cuando hay serias conversaciones que en un buen ambiente se llegan a estos puntos, se llegan a preguntarnos acerca de esto. No es tan común, pero siempre está pasando, por decirlo así. Es decir, siempre estamos teniendo un diálogo interno de identidad a este nivel profundo, en otros niveles también, pero a este nivel profundo siempre lo estamos teniendo. Ahora nos falta darle un poco de calidad. Calidad viene con la variedad, viene con la apertura. Y leer los maestros acerca de esto nos da calidad y nos da apertura en ese tema. ¿Cómo aparece el alma por primera vez en este mundo? ¿De qué estado de existencia espiritual cae ella dentro de este mundo material? Esta es una extensa pregunta que requiere alguna información básica. La información es la siguiente. Hay dos clases de almas, jivas, que vienen a este mundo. Una clase viene de los planetas espirituales Vaikunta por la exigencia del Nitya Lila, los pasatiempos eternos de Krishna. Otras vienen por necesidad constitucional. Entonces se nos habla de dos tipos de almas que habitan este plano material. Las eternamente liberadas, Nitya Lila, que por cuestiones de juego, por la voluntad de un juego que está pasando en el mundo espiritual, vienen. Y otras que por necesidad constitucional, Nityavadas, almas eternamente condicionadas. ¿Cómo saber quién soy? Eso está en cuáles son mis inclinaciones, mis deseos, de cuál ha sido mi destino. Y al revisarlo, cuál ha sido mi destino, nosotros podemos, en general, clasificarnos como almas condicionadas, es decir, cubiertas por la ignorancia, no haciendo el juego de estar en un lugar, sino
atrapados ahí. Entonces dice, el Brahmayoti, el plano marginal no diferenciado de la fuente infinita de las almas, jivas, partículas espirituales atómicas, perdón, el Brahmayoti, el plano marginal no diferenciado, es la fuente infinita de almas, jivas, partículas espirituales atómicas de carácter no diferenciado. Entonces existe la energía de Dios que lo cubre, o el reflejo de Dios se llama el Brahmayoti. Cuando la gente dice, veo la luz, podría ser eso, la liberación que llaman impersonal, fundirse en el todo. Lo que hay entre esta existencia material y la identidad interna de Dios se llama Brahmayoti, su refulgencia, como la materia prima. De eso están hechas todas las almas, de materia espiritual. Dice, a los rayos trascendentales del Señor se les conoce como Brahmayoti, y un hacecillo luminoso de un rayo del Brahmayoti es la Jiva. El alma Jiva es un átomo de esa refulgencia y el Brahmayoti es el producto de un número infinito de átomos Jiva. Entonces existe ese plano que está hecho de espiritualidad del cual surgen partículas individuales espirituales. En general, pero todo es parte de Krishna, esa es la refulgencia. En general, las almas emanan del Brahmayoti, el cual está vivo y en crecimiento. Dentro del Brahmayoti, el equilibrio de las almas es perturbado de algún modo y comienza el movimiento. De la no diferenciación comienza la diferenciación. Esto es muy interesante porque dice, en algún momento comienza, pero lo interesante es que eso no es en ningún momento y no comienza. Y eso para nosotros es muy complejo porque estamos sí o sí entendiendo las ideas cuando nos las explican bajo la variable de tiempo y espacio. Pero nos hablan de un, una estancia, porque un lugar es otra vez, una estancia, un estado de conciencia donde está sin tiempo y sin espacio. Pero para entenderlo podemos decir, en algún momento, de alguna manera comienza. De la no diferenciación comienza la diferenciación. Las unidades conscientes individuales crecen desde un plano puro, sin mezcla. Debido a que las yivas son conscientes, están dotadas de libre albedrío. Por lo tanto, desde la posición marginal, ellas escogen el partido de la explotación o el partido de la liberación. Estamos ahí constantemente diciendo qué lugar ocupamos. Y hemos ocupado entonces el lugar que se conoce como el lugar de la explotación. Hablar de la explotación es mirar como todo hacia abajo y yo situándome en el centro. Eso puede pasar. La libertad no nos permite diferentes entendimientos. O podemos mirar todo más bien hacia arriba y sentir que hay un centro que no soy yo. Ese es un punto ahí en el que la jiva estamos constantemente lidiando con con esa disposición hacia el universo. Interesante, porque la liberación y el cautiverio vienen de qué tanto asumamos ese lugar. Estar mirando todas las cosas, vienen a mí, y entonces ahí yo dice automáticamente, me ato a esas cosas porque tiene el mundo material, tiene sus propias leyes, y yo me estoy diciendo, mi destino, mis relaciones, va hacia abajo. Distinto a cuando yo digo, mi destino es hacia arriba. Yo estoy queriendo participar de otras lógicas que no son las que independientemente mi alma, mi, mi estado psíquico puede generar. Nosotros objetivamos las cosas, eso es cautiverio, o nosotros nos sentimos capaces de, como personas individuales, entablar una relación con todo lo que eso implica con otras personas, que implica una relación también con la persona suprema. Entonces, toda una escogencia, una mentalidad que decimos es constante, que la están poniendo en un tiempo, pero a mí me gusta cuando lo explican como un hecho constante. A cada objeto le podemos dar su lugar dentro del plano espiritual y por lo tanto es un objeto espiritual, o a cada objeto le podemos decir, reducirla a esa capacidad de conectarse con el centro, aislarlo del centro, conectarlo solo conmigo y en esa instancia volverlo material. Nosotros podemos pensarnos también como capaces de amar independientemente, pero nosotros podemos darnos cuenta que eso es un sinsentido por las mismas leyes del amor. Dice, no, yo no necesito
soy aquí soberano y no necesito de nada más, estoy lleno de amor. Es una tontería, lo explica muy enfáticamente. Nos podemos pensar a fondo. No, tú no estás lleno de amor, tú estás en capacidad de intercambiar amor, de conectarte con otra cosa que no está en ti. ¿Dónde está? Está en el intercambio con otra persona. O puede ser con otro objeto, pero tiene una calidad reducida ese supuesto, porque lo podemos llamar amor, pero no. No dice, uy, amo mis zapatos, amo este cuadro, sí, un apego, pero no es que ahí esté ocurriendo la magia del intercambio. Bueno, por lo menos puede haber, ya si hablamos del arte, hay una magia de intercambio con el origen de ese arte y tantas cosas que tiene detrás. Entonces aquí está digamos, la tarea constante, por eso se dice que esta es la primera lección y la última lección del yoga. Constantemente estamos eligiendo qué mirada le damos a los objetos. Y como no es una cosa tampoco así como de decidir, aunque sí tiene mucho que ver con decidir, también se sabe que se nos olvida constantemente. Y entonces por eso somos invitados a unirnos a dinámicas, a unirnos a la corriente, al Dara, en donde constantemente fluye este recuerdo. Ese es un Bhakti Sangha, ese es un espacio devocional, ese es un ashram, donde reconocemos nuestra tendencia al olvido y entonces a partir de escuchar constantemente, de preocuparnos por, por la deidad, por el templo, somos recordados somos puestos en ese lugar sano. En eso estamos y esa es nuestra idea. ¿Quién eres? ¿Qué capacidad tienes? Tienes un montón de capacidades, por supuesto, y vas a ver prosperar muchas cosas cuando te relacionas con este mundo siendo tú el centro, última palabra. Sí, funciona, de hecho, ese es el mundo material y funciona. Ahora, ¿qué tanto logra satisfacer plenamente el ser? Esa es la siguiente pregunta. Entonces, sí, el mundo material funciona hasta cierto punto, pero una vez ensayamos, introducimos por la misericordia, por la gracia, ¿qué tal si otro elemento, y no lo vemos como el enemigo? Ese es siempre el problema, porque nuestro problema con Dios, con el centro, se dice que es una cuestión de envidia. Dejamos de pensar que si yo no soy el que maneja todo, nadie más tendrá una idea de manejarlo, que de hecho es al contrario. Es muy interesante verlo, porque no es que nadie más sepa, de hecho sabe mejor. Ese es el punto. Está situado en un lugar de mayor sensibilidad. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? Cuando escucho sus palabras, cuando entiendo el resultado que tiene en mi entorno que exista una deidad, algo así. Y eso es bien interesante. Dice aquí, las unidades conscientes individuales crecen desde un plano puro, sin mezcla, y debido a que son yivas conscientes, están dotadas de libre albedrío, por lo tanto, desde la posición marginal, ellas escogen el partido de la explotación o el partido de la dedicación, lo que hablamos. Krishna Bulisei, Jiva Nadi, Bahir Mukha. Anadi significa aquel que no tiene comienzo. Cuando se va al sastra, todas estas preguntas de la existencia, de cómo surgimos. Entonces aquí aparece el Veda con un concepto muy interesante para que lo tengamos presente, que se llama Anadi. Anadi significa sin comienzo. Dice, ¿qué es el alma? Dice, el alma, te voy a explicar dónde viene el alma es Anadi, sin comienzo. Cuando entramos en el terreno de la explotación, nos introducimos en el factor espacio, tiempo, pensamiento, lo que decíamos. Entonces se habla ya de un tiempo que pasó, pero en realidad no, porque es cuando entramos en la explotación cuando entonces solo nuestra mente va a trabajar en espacio, tiempo y pensamiento. Ahora hay un espacio, tiempo, pensamiento trascendental. Eso es lo que hace tan interesante la escuela del Bhakti. No es que entonces la anulación va a ser cualquier idea de espacio, tiempo, pensamiento, porque después ya con el toque de
de Yoga Maya, ya no de Mahamaya, va a haber una nueva concepción de tiempo, que es y espacio, que es cuando nosotros concebimos el lila. Dice, y cuando llegamos a explotar, comienza la acción y la reacción en el terreno negativo de los empréstitos. Pues ahí empieza el asunto, en un plano, como estábamos describiendo, cuando nos relacionamos con hacia abajo, por decirlo así, desconectado del centro, entonces eso tiene sus propias leyes con las cuales nosotros podemos identificarnos cuando estamos pendientes de ellas, pero también podemos no identificarnos, ponerlo más bien en el plano la acción en la conciencia de Krishna, como dice el Bhagavad Gita. Aunque competimos para volvernos los amos y señores, en realidad nos convertimos en perdedores. Entonces, sí, esas leyes, como decíamos, no encajan con lo que el alma quiere, tienen su decadencia, tienen su cambio, tienen su lejanía. Y nosotros podemos entender y animarnos a diferenciar o a entrar en, justamente en el plano de lo eterno, plano donde no nos confundimos con lo que está siendo transformado, apegándonos a que no se transforme, sino que vamos a la esencia. Con las personas es así. Te pegas a esa manifestación que tiene esa vida ahí manifestándose o te pegas a la vida que hay atrás. Y entendiendo que esas manifestaciones son, también pueden ser parte de un juego. Dice. A los servidores de Goloka y Vaikunta se les ve también en la jurisdicción de Brahmanda, el universo material, pero es solo un juego. Te decíamos, hay almas liberadas que pueden estar aquí o están jugando. Un lila. Ellos llegan desde aquel plano más elevado tan solo para tomar parte de los pasatiempos del Señor y luego retornan. Las almas caídas llegan desde la posición marginal dentro del Dharmayoti y no desde Vaikunta. Este es un tema interesante. Estábamos en el mundo espiritual, nos caímos. Hay un texto famoso llamado Ni una hoja cae de Vaikunta. No, no estamos en general no estamos en Vaikunta. Hay unas almas que sí vienen de Vaikunta. Nosotros hemos estado eternamente condicionados y hemos participado de este plano. Esto es un temazo porque hay que irlo asimilando. No se puede apresurar a esto y decir, bueno, ya encontré la gente de Vaikunta, voy a distinguir quién es, y eso se vuelve ahí como un mercado, el que no es tan bueno participar, así como a la loca. A ver quién es el devoto, la devota, la persona, el alma que vino de Vaikunta y quién no, quién es el alma eternamente liberada. Y decimos que no es bueno marcarse ahí porque puede haber mucho engaño y como es tan publicitario, imagínense, tal persona viene, es un alma liberada, increíble. Entonces, se llama una competencia, por ejemplo, mi maestro, mi maestra es un Nitya Lila, el tuyo no es un Nitya Lila, es un alma liberada, no, Nitya Lila es una jiva perteneciente a Vaikunta que vino aquí, Nitya Lila es el plano donde entran después. Y la tuya no, entonces la mía es tal y tal cosa, o hay unos que nos van a hablar después, vienen del mundo espiritual, otros que es como si tuvieran un pie aquí y otro allá, y otros que están decididos a irse al mundo espiritual. Dice que esos tres pueden ser guías y no hay diferencia en términos prácticos. Y eso nos permite entrar con madurez en este tema para ir viendo, digamos, sin la publicidad extraordinaria, estamos con un alma liberada, más bien el efecto que tiene sobre nuestro proceso eso. Ese es el camino que se nos ha enseñado y que hemos aprendido también. Vamos poco a poco con el recorrido. ¿Quién está, quién es un alma liberada? Ahora es muy interesante ya el concepto de entrada, saber que hay alma liberada, es muy bello, ¿no? Y concebirlo y también, digamos, poco a poco irlo entendiendo, porque están aquí, están diciendo, hay almas liberadas, pero es todo un lenguaje, no se puede apresurar. A mí me gusta mucho el ejemplo del portugués, que uno piensa que lo entiende y entonces uno se lanza disque a hablar portugués y termina siendo una cosa, un montón de chistes ahí alrededor de eso, porque uno piensa, ¿no? ¿Está entendiendo? Con esto pasa exactamente igual. Uno dice, alma liberada, ya lo entendí, voy a empezar como
mi propia búsqueda, por decirlo así. Claro, la búsqueda siempre es propia, siempre es personal, pero es como decir, voy a empezar a hablar portugués por mi cuenta, sin nada. Ahí lo que me suene parecido al español lo voy a repetir. Es de ese error tenemos que cuidarnos. Entonces, este tema va a seguir apareciendo en nuestro estudio y es muy bello. Por lo menos ahora vamos a saber que hay dos tipos de almas, que las almas liberadas nos han dejado, nos dejan, las podemos identificar hasta cierto punto. En nuestra escuela, cuando vamos aprendiendo portugués, y hay unas, digamos, que son muy, las podemos asimilar directamente grandes, grandes santos por su labor. Y ahí vamos teniendo eso como uno de los elementos. Quizás no el más importante, importante sí, pero tan importante o incluso más es saber cómo nosotros nos relacionamos con la liberación, porque lo otro puede volverse muy culto a la personalidad. Entonces, cómo nosotros sabemos que no necesitamos seguir a alguien, para seguir a alguien, garantizar que sea alguien que ha venido de Vaikunta, ¿sí? Sino que esté conectado con Vaikunta, con alguien que ha venido de Vaikunta o que tenga claro su vector espiritual. Esto es muy bello, lo podemos, digamos, tomar. La primera posición del alma en el mundo material será como Brahma, el creador. Entonces aquí explican, empezamos, en términos generales aparecemos como Brahma todos. Luego su karma puede llevarla a ella al cuerpo de una bestia, como un tigre, por ejemplo, donde se encuentra rodeada por una mentalidad feroz, o un cuerpo de un árbol, una enredadera, donde puede rodearla diferentes impresiones. De este modo no es envuelto en la acción y la reacción. La situación es compleja y realizar los detalles de la historia de un átomo particular es innecesario. Nos interesa el asunto en general, cómo es que la transformación del concepto material proviene de la conciencia pura. Lo seguirá, que como ven es un tema muy, muy interesante. Hoy vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por asistir, Cobra Premanandi.